Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, un espacio donde hablar sobre crianza consciente. Soy Mary y te invito a que te quedes a escuchar. Este primer episodio, la idea tendría que ser pues presentarme, contarles un poquito más sobre mí y que me conozcan, pero se acerca la vuelta al cole o el comienzo de cole para muchos que empiezan en escuelas infantiles o que no han estado en escuela infantil y empiezan en primaria. Y bueno, me gustaría un poco pues compartir herramientas, mm, ayuda un poco a esas mamás y esos papás que se sienten eh, perdidos o con muchos miedos e inseguridad ante este cambio porque es difícil. Me imagino que, bueno, lo he vivido desde el otro lado, siendo maestra, y puede resultar súper complejo para muchas familias y para muchos niños el hecho de quedarse por primera vez o cambiar de cole y estar con otras personas nuevas, teniendo pues ese contacto y con el que tienes que forjar una buena relación desde el comienzo y un apego cercano, ¿no? Y agradable para todos. En cuanto a primaria, parece que primaria es un nuevo mundo completamente distinto e infantil. Parece que damos un salto demasiado fuerte para los niños, cosa que no debería ser así, pero la verdad que en muchos coles sí que lo es. Este cambio pues supone enfrentarse a aspectos para los que en muchas ocasiones los niños no están preparados, e incluso un cambio en la concepción de lo que es el colegio, porque quizás el cole para tu peque antes de, en la etapa infantil, era pues jugar bastante, hacer muchísimas cosas manipulativas, experimentales, con mucho movimiento, mucho juego libre. Y ese salto que se da primero de primaria a veces no va acompañado de una transición hacia una educación algo más tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como estar sentados en una mesa haciendo deberes, luego llevarte la tarea a casa, todo este tipo de aspectos que ya en primaria se comienzan a ver y en muchos lugares no hay esa transición que necesitan los niños. Es cierto que estos miedos que nos surgen no solo de ese paso a primaria, sino, como digo, de comenzar en un cole, nos surgen más a nosotros y luego de alguna manera se lo contagiamos, ¿no? A los peques. Y al final que nosotros estemos llenos de miedo y de inseguridades y de desconfianza, incluso en algunas ocasiones, pues como digo, hace que se las transmitamos, pero muchas veces también tiene bastante que ver con falta de herramientas y falta de recursos en esos momentos. Es como un, ¿qué hago? Y quizás de las pocas cosas que se te vienen a la cabeza es de, bueno, pues puedo mantener una conversación con mi hijo y contarle qué es con lo que se va a encontrar, escucharlo y poco más. Pero hay muchas otras cosas que puedes hacer aparte de que de verdad le vayan a venir bien en todo este proceso. Una de las cosas que es súper importante antes de decirte todas esas cosas que yo podría tener en cuenta a la hora pues, de hacer una adaptación en un aula o acompañar a tu hijo en todo ese proceso, es el tipo de apego que tienes con tu hijo. Esto va a influir muchísimo en cómo luego se adapte, en cómo sea la separación, en la seguridad que él tenga de que tú luego vas a venir y esté tranquilo o tranquila. Entonces, ahora en este momento, evidentemente el tipo de apego que tienes con tu hijo no lo vas a poder cambiar de la noche a la mañana, porque eso es algo construido a lo largo del tiempo de vida que tiene tu hijo contigo o con el otro progenitor. Sí que podemos hacer y aplicar muchas herramientas que nos ayuden un poquito a que sea un proceso más distendido, más tranquilo, más en paz y que al menos aunque nuestro hijo lo vaya a pasar mal, nosotros lo estamos ayudando y le estamos dando herramientas para que lo afronte. También van a haber muchas otras variables que van a influir, como puede ser la edad, la madurez, el si ya está acostumbrado a quedarse con otras personas
por ejemplo, otros familiares, los abuelos o tíos o primos, si ya ha estado previamente en otro centro o no, si es la primera vez, si el periodo de adaptación que tengan en cada centro, no todos los centros tienen el mismo periodo de adaptación. En el caso de que pasa primaria, pues si cambia de colegio, si cambia de grupo, de compañeros con los que estaban en el mismo aula previamente en infantil. Todo esto son variables que tenemos que tener en cuenta que les pueden beneficiar o les pueden influir. Hay niños que evidentemente, pues al haber estado en otros centros previamente en infantil, por ejemplo, y luego pasa a primaria, ya está acostumbrado y no le supone algo negativo, incómodo a lo que enfrentarse. En cambio, hay otros niños que si le cambias toda esa estructura que ya tenía creada a lo largo de esos 3 años que ha estado en infantil o 5, si ha estado previamente en escuelas infantiles, depende de con quién nos topemos y la personalidad del niño y todas esas variables que lo acompañan, pues le va a influir de una manera o de otra. Y no solo todo lo que tenga que ver con el ambiente del cole y todo lo que rodea al cole, sino también lo que pasa en casa es fundamental. Pues, por ejemplo, si ha habido una mudanza, nos hemos tenido también no solo de cambiar de cole, sino de casa, de barrio, de zona. Pues todo esto puede influir en el niño y al final, no solo en la adaptación, sino también luego en el rendimiento escolar. Aunque haya muchos factores que pueden influir, hay muchas herramientas que podemos poner en práctica en todo este proceso que nos puedan ayudar. Vale, ¿qué podemos hacer desde casa? Pues miren, por ejemplo, podemos adelantar lo que va a pasar en el colegio, la estructura que van a tener, la rutina que van a tener a lo largo de la mañana, conocer a la profe o al profe previamente, así ya tienen como una primera toma de contacto. Puedes tener en cuenta todas aquellas cosas que a tu hijo le puedan atraer del espacio, pues por ejemplo, le gustan mucho los dinosaurios, puedes ayudarle desde ahí a, oye, en el cole van a ver cosas de dinosaurios, van a ver pues figuras de dinosaurios, van a ver imágenes de dinosaurios, van a ver libros de dinosaurios y por ahí poderle ayudar a que aquellas cosas que sabemos que tienen un interés, encaminarlos por ahí y ayudarles y acompañarles en este tema para que sea más atractivo. Y con todo esto, ponerle en situación, tener como referencias que le puedan gustar y demás, pues le va a ayudar a prever lo que va a pasar a lo largo del día, a lo que se va a enfrentar y pues de esta manera ya su cabeza se prepara, ¿no? Ya él se prepara mentalmente, se genera como una historia en su cabeza de lo que va a pasar, de lo que mamá o papá me está contando. Otra cosa, dejar que elija el material, pues su mochila, su botella de agua, su criambrera, que él o ella pueda elegir, porque así lo haces partícipe de lo que está sucediendo, del cambio que va a haber, y lo afronta con mucha más motivación, muchas más ganas, más ilusión, porque ya es un proceso que no es, venga, estamos en verano y pum, de repente vas a un sitio en el que, ups, me han metido aquí con cosas que yo ni sabía que eran mías y venga, estoy aquí en un sitio nuevo y de repente me veo como desorientado. Entonces, hacerlo partícipe hace que todo este proceso vaya siendo familiar para él y no pase esto, ¿no? Que sea como de golpe y porrazo, una nueva realidad, una nueva vida, algo nuevo que estoy experimentando, que no sé lo que es y que posiblemente se me generen muchos miedos e inseguridades con todo esto. Junto con esto también, pues hacerlos partícipes no solo de elegir su material, sino también de preparar su desayuno, preparar su mochila, rellenar su botella de agua y demás. También pues fomenta esto que digo de la familiaridad, de que él o ella estén metidos como en este proceso. Y desde casa también puedes, a la vuelta del cole, compartir un ratito de juegos o en el baño o en momentos así muy extendidos en los que esté relajado. A lo mejor si tú sabes ya que tu hijo o tu hija habla de vuelta a casa, camino al coche, pues puedes aprovechar para preguntarle cosas que haya hecho en el colegio o si en el paseo de vuelta a casa, andando, o si luego ya cuando llega a casa ya se relaja y el momento es en mitad de un juego o a través de la lectura.
a través de juegos con marionetas, a través del baño, en el momento de la ducha, del baño, y ya está más relajado, más relajada, y en ese momento pues puede hablar. Hay que elegir bien el momento porque a veces si nos ponemos muy pesados o pesadas y estamos insistiendo demasiado, pues ocasionamos el efecto contrario y es que no hablen y no compartan. Incluso muchas veces queremos que hablen y que compartan con nosotros lo que ha sucedido en el aula, sin nosotros compartir lo que hacemos en nuestro día a día. Muchas veces es como si fuera un interrogatorio, ¿no? Y pregunto a mi hijo, a mi hija continuamente lo que sucede, lo que le está sucediendo, lo que le pasa emocionalmente, o lo que nos ha pasado durante esa mañana, y nosotros no somos capaces de compartir nuestro día a día. Entonces, si por mucho que al final que le pregunte, si no ve en el ejemplo que somos nosotros, el compartir cómo nos sentimos, algo que nos ha frustrado ese día, algo que nos ha puesto felices, em, alguien con quien hemos compartido una conversación de lo que hemos hablado con esa persona, cómo me ha ido la mañana, si me ha ido bien, si está un poco triste, si qué me ha pasado en mi trabajo. Entonces, es importante, yo siempre lo digo, para mí no hay mayor aprendizaje en un niño que la observación, no hay mayor aprendizaje que lo que ven. Y lo que ven en su entorno es con lo que más se quedan. O sea, ese recuerdo o esa forma de comunicarse de nuestros padres nos la contagian a nosotros, esos gestos, ese tono de voz más elevado o menos, lo que dicen, lo que no y lo que se callan, todo eso es un aprendizaje para ellos brutal. Entonces, si nosotros solo le hacemos preguntas y solo los interrogamos, no vamos a conseguir que a largo plazo, a lo mejor en el corto plazo sí, o cuando son muy pequeñitos, sí que podemos pues irle sacando jugo porque tienen ahí un periodo egocéntrico en el que todo es yo, mío, y mi burbuja y mi mundo es lo más importante y lo de fuera no lo es tanto. Ya una vez superamos esa barrera del egocentrismo, ya sí que hay un toma y daca. Y otra cosa súper importante en este caso también es para que se puedan abrir emocionalmente y puedan ellos de verdad que hay una comunicación real y verdadera, toda esta conversación que debe haber debe ser sin juicio, porque una vez empiezas a juzgar lo que pues, hace la maestra o lo que hace el compañerito de clase o lo que hace tu propio hijo o tu propia hija, hace que ya haya como una barrera en la comunicación entre tu hijo y tú, que sea una escucha activa. Evidentemente, como madres o como padres, podemos aconsejar y guiar a nuestros hijos, pero el desde dónde es muy importante. Entonces, podemos aconsejarlos y podemos acompañarlos y guiando, dejándoles la libertad de poder seguir decidiendo por sí mismos sin juzgarlos, o sea, y respetando lo que ellos decidan en cada momento mientras esté dentro de unos criterios y una moral y unos valores y demás, que todo eso es lo que nosotros vamos inculcando. ¿Qué puedes hacer a nivel emocional? Hay algo que tiene que ver muchísimo con el control emocional propio y del adulto. Para ciertas personas es bastante complejo y lo entiendo, y es mantener la calma. Mantener la calma en momentos en los que te genera mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha inseguridad, lo que pueda pasar con tu hijo en una nueva etapa, ¿le entiendes? O sea, como madre los vas a tener, como padre los vas a tener, pero es importante hacerle ver a tu hijo que tiene que ir con seguridad. Al final, todo ese nerviosismo, todo ese miedo, toda esa inseguridad solo está en nuestra cabeza. Debemos, de alguna manera, enfrentarnos a ello de otra forma, ¿no? Porque si enfrentamos la nueva situación desde ahí, no va a tener herramientas y recursos, o sea, no va a poder actuar, no va a poder poner en práctica aquellas cosas que tú le estás enseñando, porque va a estar bloqueado. Pues primero, mantener la calma tú, trabajarte tú, creer tú que de verdad no tiene por qué enfrentarse con miedo a esa situación, no tiene por qué pasarle nada negativo en el cole,
y que si le pasa algo negativo seas tú esa fuente de ayuda, de, oye, voy a recurrir a mamá o voy a recurrir a papá porque sé que me van a dar herramientas para gestionar toda esta situación. En definitiva, si le generas esta ansiedad, va a estar en alerta y va a ir en alerta al cole completamente, va a estar en alerta continua, esperando a ver si va a pasar algo, porque es lo que le estás transmitiendo. E incluso es contraproducente con el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en alerta continua, nuestra amígdala, aquella responsable de las emociones, va a estar activa continuamente y no le va a dar paso al lóbulo prefrontal, que es el que tenemos aquí, que tiene que ver más con la razón, con la comprensión, con todos esos procesos que tienen que ver con el aprendizaje. Si estás alerta continuamente y si tienes como instinto el modo supervivencia activo, porque crees que pueda pasar algo negativo, ya no estás presente en un aprendizaje fluido y en el que tu cerebro está actuando con sus capacidades al completo. Valida sus emociones también, escúchale. Esto ya lo hablábamos antes, pero esta comunicación y esta escucha activa que deberías tener con tu hijo, es importante tenerla para también validar lo que está sintiendo, que lo que está sintiendo, ya sea miedo, ya sea inseguridad, ya sea incomodidad, pereza por no ir al cole cuando son un poquito más grandes, es válido. O sea, ¿cuántas veces no habremos ido al trabajo sin ganas o no habremos ido al trabajo y a lo mejor es el trabajo de nuestros sueños? O sea, no tiene por qué ser un trabajo en el que tú no te sientas a gusto, ¿no? Sino que a veces hacemos cosas que nos gustan mucho, pero hay días que estamos predispuestos pues, a estar más incómodos o a no estar tan receptivos o, o a sentirte distinto, ¿no? Con el mundo, con un malestar. Entonces, estos momentos también son válidos y estas emociones, no, lo único que nos están diciendo es que estamos vivos y que habitamos un cuerpo capaz de generar esas emociones. ¿Y qué puedes hacer para validar estas emociones? Pues mira, evita las típicas frases de no pasa nada, no llores, está todo bien, no es para tanto, porque de esta manera lo invalidas, de esta manera le estás subcomunicando que lo que siente no es importante. Lo puedes sustituir por frases como entiendo que estés así, está bien que te sientas así, te apetece hablarlo, te apetece comunicarme lo que sientes. Podemos buscar herramientas para calmarte si es lo que necesitas, por ejemplo. Otra cosa importante también aquí, evidentemente, conforme vayan creciendo, pues la conversación se va a ir tornando más madura, más activa, en la que tu hijo, pues, o tu hija va a comunicar mucho más. Otra cosa que puedes hacer a nivel emocional, ya buscando una parte más vinculada a lo que es las necesidades del niño, como puede ser el juego, pues se pueden leer cuentos que nos ayuden a que vaya entendiendo poco a poco a lo que se va a enfrentar. También puedes dejar que dentro de la mochila lleve algún juguete, algún peluche, algo que le ayude a conectar con la familiaridad, con algo que para él no sea tan frío, que sea algo familiar, que sea algo que le recuerda a su casa, a su hogar, a su familia. Y esto pues le ayuda ahí en los más pequeñitos, pues hay niños que llevan el chupete y el chupete le ayuda a regularse emocionalmente, hay otros niños que llevan su trapito, hay otros peques que llevan un peluche. Y en este caso no es menos importante cuando llegan a primaria. Quiero decir, si nos enfrentamos a una primaria con miedos, con inseguridades, esos niños siguen teniendo, el apego se vive de una forma diferente, pero esos niños siguen teniendo apego a, a su familia, a su mamá, a su papá, a quien sea, quien los críe, sigue teniendo ese apego. Entonces, para esos niños, aunque sean más grandes, no dejan de tener ese vínculo. Entonces, si pueden
si el colegio se los permite y si ellos pueden hacerlo, pueden llevar algo de referencia al cole con lo que ellos se sientan seguros. Ahora, para culminar, me gustaría hablar de la adaptación. ¿Cómo podemos hacer una buena adaptación dentro del aula? Lo ideal sería el tipo de adaptación que yo tuve en el último centro en el que trabajé. Para mí fue brutal cómo se vivía la adaptación ahí. Es verdad que al principio es un poquito caos, un poquito caótica, pero no pasa nada, son los primeros días, es normal, es algo habitual que suceda. Entonces, para eso estamos los adultos ahí, que efectivamente lo ideal sería los adultos de referencia del niño, de la niña, estén ahí de forma no indefinida, pero sí el tiempo que más o menos, digo no indefinida porque a veces es hasta contraproducente que su papá o que su mamá estén en ese espacio durante un tiempo indefinido, porque a veces llega un momento en el que hay ciertos niños que no entienden que mamá o papá en algún momento se van a ir porque a lo mejor no ha habido pues, una comunicación previa o porque aunque haya esa comunicación todavía no ha madurado lo suficiente para entenderlo y lo que pasa es justamente el efecto contrario y es que piensan que van a estar ahí siempre y ya lo asocian y desde el momento en el que deciden irse, porque ya no se pueden quedar más por motivos de trabajo, por motivos familiares, porque pues tienen que hacer algo de vida, pues pasan este tipo de cosas y es que al final es peor. La idea es que sea un tiempo en el que vayamos viendo que los niños se van ajustando e irnos separando. Como dije al principio, al final esto también depende mucho del tipo de apego y posiblemente los niños que actúen de esta manera también tengan un apego muy ansioso en el que no puedan separarse al 100% de sus familias porque les genera muchísimo malestar. ¿Y qué podemos hacer nosotros en este periodo de adaptación? Sea un periodo de adaptación muy rígido o sea un periodo de adaptación flexible. Punto número uno, y que me parece quizás el más importante. O sea, hay otros que voy a desglosar ahora que me parecen súper claves, pero este me parece súper importante porque hay una tendencia muy grande a hacer lo que voy a decir ahora. Y es evitar estar encima de tu hijo continuamente mientras está dentro del aula. Yo sé que es posible que te haga muchísima ilusión estar con tu peque, acompañándole, enseñándole los juguetes que pueden haber en el espacio. Al final es una experiencia que solo se está viviendo en ese preciso instante. Pero si lo que queremos es que se adapte para en algún momento poder separarnos y que tú estés en el cole y yo me pueda ir y dejarte con toda la tranquilidad del mundo, he de decirte que lo más inteligente sería mantenerte al margen. Digo al margen, entre comillas, porque no quiere decir que no le vayas a hacer caso a tu hija o a tu hijo y que te vayas. En plan, que esté dentro del espacio, pero que pases completamente, no. Mantenerte al margen me refiero a, vale, estoy en este espacio, estoy presente, estoy acompañándote, pero no estoy pendiente de todo lo que estás haciendo continuamente, ni estoy continuamente incitándote a, ay, mira este juguete, ay, mira tal, ay, mira esto, y mira lo otro. ¿Por qué? Porque te asocia al espacio. Ve un vínculo entre ti y el espacio. Entonces empieza a unificarlo y empieza a entender de alguna manera lo que le estás queriendo decir es, yo voy a estar aquí, te voy a estar acompañando y te voy a estar contigo todo este tiempo. ¿Qué es lo ideal? Hacer todo lo anterior antes de ir a ese espacio y contarle previamente que llegará un momento en el que mamá o papá te tendrá que ir, pero que hoy justo pues te voy a acompañar, pero voy a estar ahí, ¿sabes? Es como, voy a estar aquí, tu hija o tu hijo viene a decirte algo. Ay, sí, cariño, me encanta. Lo que sea, lo que le quieras, te viene a enseñar un juguete. Ay, sí, mira. Ay, a ver qué tiene dentro. Ay, mira qué chulo, sí. Ay, mira lo que hay aquí. ¿Te lo quieres enseñar a la maestra? Esto sería ideal. Pues, yo qué sé, la maestra se llama Laura. Ay, ¿te lo quieres enseñar a Laura?
para que vaya entendiendo que la profesora es la que va a estar ahí y haga esa asociación, o sea, haga la asociación de maestra, profe o maestro, profe a ese espacio. En la comunicación con la profe está súper bien el hecho de que a lo mejor pues puedan coger y decir que a lo mejor tu hija viene o tu hijo viene y te dice, oye mamá, ¿para qué sirve esto? Oye papá, ¿para qué sirve esto? Y digas tú, ah, pues no tengo ni idea, no sé qué hay dentro de la bolsa, no sé qué hay aquí, a lo mejor es alguna actividad, pues porque tiene aquí a lo mejor dados mm, de cuenta a cuenta, por ejemplo. No lo vamos a abrir porque no sabemos si lo podemos abrir. ¿Qué te parece si le preguntamos a la profe? Vas tú y le preguntas y le das el material. Si va ella o él, va, no hay problema, va directo, porque no tiene vergüenza, porque no le supone nada de ese contacto con las personas y relacionarse así con las personas. Estupendo y maravilloso. Dejas que te relaciones con, con la profesora. Ahora bien, ya se corta porque es más vergonzoso. Te acompaño, vamos juntas, le preguntas. Vas con ella o con él, y llegas allí y no verbalizas, oye, ¿para qué es esto? Y dejas que la profesora o el profesor se dirija a tu hija o a tu hijo para enseñarle lo que hay dentro. Y tú estás ahí. Está bien también que interactúes con la profesora. ¿Por qué? Porque si es en ese contexto en el que tú estás sosteniendo a tu hija o a tu hijo para hacerle más ameno toda esa interacción, yo no, desde el momento en el que ella empieza a ver un vínculo con la profesora, me iría manteniendo un poquito al margen. Pero si es en el momento, en otros momentos en los que pues charlas con la profesora, estás hablando con ella, está bien que tu hijo o tu hija te ve, que tú mantienes un vínculo o una relación con esa persona. ¿Por qué? Porque lo hace familiar. Oye, y si mamá o papá tienen confianza con esa persona, es mucho más sencillo tu hijo o tu hija lo trate de la misma manera. Y por último, fuera del aula ya, esto ya lo hablábamos antes, pero puedes irle preguntando qué ha sido lo que más le ha gustado del aula, de sus compañeros, ayudarle a establecer vínculos de esa manera con el espacio, con sus compañeros, con los profes. Todo eso pues le ayuda a reforzar todo lo que vivió a lo largo de esa mañana, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos también, porque de esa manera puedes polarizar un poquito. En definitiva, la adaptación al final es todo un proceso. Van a haber una montaña rusa porque van a haber días más fáciles que otros y, y va a haber de repente 3, 4 días en los que parece que va todo súper bien y que se está adaptando genial y de repente hay una pequeña caída en el proceso y a lo mejor no es porque no esté bien dentro del aula o porque siga sintiendo algo relacionado con el aula o con el cole, algún miedo, alguna inseguridad, sino simplemente porque a lo mejor el simple hecho ya de separarme de nuevo de mamá o de papá o de su figura de apego le genera malestar ese día en concreto, por lo que sea, porque a lo mejor está más sensible, porque a lo mejor no ha comido bien, no ha descansado bien, que muchas veces pasa eso, el tema sueño eh, al entrar los niños al cole prontito, pues les afecta bastante. Y bueno, quería cerrar diciéndoles, traten de comprender una cosa y es que intenten no compararse con otras familias, con otros niños. Como digo, hay muchas variables que influyen. Puedes hacer toda esta lista de cosas y de verdad que hay muchas cosas que ayudan mucho y, y son todo esto súper importantes. Y a lo mejor tu hijo, por todo esto que haga, va a seguir yendo al cole llorando y lo va a pasar mal durante un tiempo, pero es importante validar, porque esto, o sea, todo lo que yo he explicado aquí no es una varita mágica para que entren al cole sin llorar o para que tengan una adaptación perfecta, porque no es así, es para aprender a acompañar todos estos momentos. En este momento tan difícil y en esta transición tan complicada para ellos,
se sientan acompañados y sientan que de verdad tienen una figura de apego en la que depositar toda su confianza y sentirse seguros, que creo que es lo más importante, sentirse seguros, sentirse respetados en todo este proceso y sentir que lo más que tienen a su alrededor es ese amor de su papá, de su mamá. Así que terminamos aquí. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Mua.